Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, porque realmente un día como hoy en Córdoba, con el calor que hace, pues ya es de agradecer que esta compañía y esta asistencia, ¿no? Yo, como presidente de la Fundación Manuel Azaña Ortega, en primer lugar lo que quiero es dar las gracias a la universidad. Como he dicho ya varias veces, pero creo que eso hay que recalcarlo, que es la primera institución que ha dado un paso adelante en la acogida o en el apoyo a la Fundación. Como todos ustedes saben, ya lo he dicho en los repetidos momentos, pero bueno, a grandes rasgos, la Fundación se constituyó, es con motivo de la muerte del poeta Manuel Azaña Ortega, que es poeta cordobés, y que vivió en Madrid, pero nunca dejó esa relación con su ciudad natal, hasta tal punto que su última voluntad era que todo su legado económico y cultural pasaba a una fundación con el nombre con su nombre y para la ciudad de Córdoba. Y especifico esto porque él dijo concretamente, no lo dijo personalmente, dijo Juan, a la ciudad de Córdoba, no a los políticos. No es que no quisiera a los políticos, simplemente porque él en su recuerdo estaba en la ciudad de Córdoba, lógicamente, y en los ciudadanos de Córdoba. Ya, hombre, en este momento, hoy, el acto en sí, porque es que este año, al constituirse la Fundación, ha sido bastante rápida, se constituyó ante notario en el 2015 y en octubre del 2016 se tomó la entidad jurídica y, lógicamente, en el 2017 pues ha habido que ir contracorriente rápido, porque había que hacer el patronato en enero, y hasta que el patronato no aprobó la actividad no se podía tirar adelante, con lo cual el patronato decidió que sí mantener las fechas emblemáticas y que queremos institucionalizar desde el punto de vista de la Fundación, que son el nacimiento del poeta, que es marzo, la muerte del poeta, que es junio, el 14 de junio, precisamente hoy, concretamente hoy se cumple el tercer aniversario de la muerte del poeta, y otoño con motivo de la constitución de la Fundación. Son las tres fechas emblemáticas que queremos. Entonces, el patronato decidió, aunque sea, como digo, contracorriente y con rapidez, que no es muy rápido que se hizo, pero oye, pues el programa está saliendo, y creo, con bastante nivel de participantes, digamos, de conferenciantes y apoyo intelectual. Creo que en fin, que demuestra la importancia y lo que la Fundación Manuel Azaña Ortega, y en este caso Manuel Azaña Ortega, puede aportar a la ciudad de Córdoba, por si alguna institución lo duda. O sea que no es orgullo, simplemente es aclarar, porque eso sí que desde la Fundación queremos tenerlo claro, no queremos entrar aquí y situarnos aquí, simplemente cumplir la voluntad del pueblo, ¿no? Y creo que considero que mutuamente podemos ayudarnos bastante, y bueno, creo que por eso quiero agradecer a la universidad, que ha sido, como digo, la primera institución que ha dado el paso adelante. Bien, estamos en negociaciones con la Diputación y Ayuntamiento, pero bueno, estamos ahí y considero que sí, creo que sí. Yo soy optimista y creo que vamos en buen camino. Y de hecho, pues estamos aquí y siempre, la verdad, acompañado por una representante de la Fundación, bueno, dos, pero en este caso, la persona que me acompaña a mi derecha, que uno representante de la institución, que es la universidad, pues creo que. Y recientemente se ha firmado un convenio marco con la universidad. O sea, que hay mucho de qué hablar de este tema, pero bueno, yo ya le doy las gracias y quiero que transmita las gracias de la Fundación y el patronato a la institución. Y bueno, pues estamos para lo que podamos hacer conjuntamente. Y bueno, ¿vale? Muchas gracias. Pues buenas tardes, yo quiero dar la bienvenida a todos y a todas, y es un placer acoger en la universidad y concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras estas actividades, y enhorabuena por la Fundación y por todas las actividades que se desarrollen, y siempre tendrán una acogida sin lugar a dudas en la universidad y, por supuesto,
el mejor marco dentro de la universidad, sin duda, la Facultad de Filosofía y Letras, y siempre que se pueda, pues en el aula magna en concreto. De parte de Manuel estaría muy contento. Seguro. Aunque parezca mentira que él era anti-institucional, no, mucho menos. El hecho de estar aquí en la facultad y estar yo creo que estaría muy contento y seguro que vamos. Muy bien. Y para nosotros también una satisfacción y esperamos que se sigan desarrollando. Y bueno, pido disculpas si el decano no ha podido estar, pero con mucho gusto, como vicedecana, pues les doy, como he dicho, la bienvenida y por supuesto también la bienvenida a Juana Castro, a Jorge Rodríguez y a Juan Manuel Muñoz, que van a estar esta tarde con nosotros y que en el desarrollo de estas actividades que esperemos que sean. Bueno, y perdona, un inciso porque es importante, creo, el detalle. O sea, es decir, ¿por qué Juana Castro y por qué está Rodríguez Padrón? Juana Castro va a hacer una lectura de uno de sus poemas, pero siempre con una visión puesta en Manuel Álvarez Ortega, en la obra de Manuel Álvarez Ortega. Hemos pensado de la Fundación que es una persona representante de los poetas cordobeses, es como un homenaje a los poetas de Córdoba. Y su visión de otro poeta cordobés fallecido. Y en cuanto a Jorge, él es la persona, porque supongo que antes le iba a decir Manuel, pero bueno, perdón que te haya avisado, pero bueno, es que creo que es la persona que cuando en los años 70, creo que 72, el espaldarazo, digamos, ¿no?, entre comillas, de la obra de Manuel, que era joven en aquel momento, pero que el espaldarazo un poco apoyado por toda su generación, por toda parte de su generación, y algunos de ellos están, los que hoy son miembros del patronato, se le hizo un homenaje, el primer homenaje, uno de los primeros, que es una antología en la revista Fabla de Las Palmas, ¿no? Sí. Y la Quinta Tiene Original, creo que es una revista de referencia y que, bueno, creo que era la persona idónea para estar aquí hoy y conmemorar el desperdicio de la muerte. Perdonadme, porque creo que era importante destacar esto. Bueno, Además, yo también la enhorabuena a Juan Pastor por todo y también a Blas Sánchez Dueñas y bueno, pues que todo este tipo de iniciativas sigan adelante, todas estas actividades. Muchas gracias. Bueno, pues ya los dejo con Juan Manuel. Juan Manuel es el coordinador que me ha colaborado con la Fundación en toda esta actividad y bueno, es lo que va a llevar la mesa, porque bueno, esa es la persona que puede hacerlo y creo que... ¿Vale? Muchas gracias. Bien, buenas tardes. No sé si funciona esto correctamente. ¿Me oís bien? Buenas tardes a todos y muchas gracias hoy especialmente por su presencia aquí. Retomamos hoy los actos de las jornadas que bajo el título común de Posición y Vértice Reivindicativos la Fundación Manuel Álvarez Ortega viene organizando a lo largo de este año 2017. Desde su origen, la Fundación ha desarrollado una actividad muy intensa en cumplimiento de los deseos del propio Álvarez Ortega, actividad que se ha visto reflejada, entre otras cosas... No, ¿me oís ahora? ¿Y ahora? A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Ahora sí, ahora sí. Ahora hasta me oigo yo. Decía que desde su origen la Fundación ha desarrollado una intensa actividad en cumplimiento de los deseos del propio Álvarez Ortega, actividad que se ha visto reflejada hace apenas unos días en la creación de una página web a la que invito a todos ustedes a visitar y en el inicio de una presencia cada vez más activa en las redes sociales. Cuenta con el apoyo y la colaboración de las instituciones cordobesas, Ayuntamiento, Diputación y singularmente la Universidad de Córdoba, que hoy nos acoge en su casa. Estas jornadas, Posición y Vértices Reivindicativos, se iniciaron en el pasado mes de marzo, coincidiendo con la fecha de nacimiento del poeta, como ha dicho Juan Pastor, e incluyeron una conferencia inolvidable de Antonio Colinas y un concierto a cargo del joven violonchelista Daniel Cepeda. Y concluirán el próximo mes de noviembre con una serie de actividades universitarias que se anunciarán en su momento. Hoy, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Manuel,
contamos con la presencia de dos personalidades muy destacadas, Juana Castro y Jorge Rodríguez Padrón. Presentar a Juana Castro en cualquier lugar, pero singularmente en Córdoba, es sin duda algo superfluo. Articulista, crítica literaria, autora de relatos, Premio Nacional de la Crítica, entre otras muchas distinciones, es sobre todo poeta. Y en calidad de poeta, hoy nos ofrecerá un recital y punto de reflexión titulado La heredad y el exilio. Posteriormente, Jorge Rodríguez Padrón impartirá una conferencia titulada Manuel Álvarez Ortega, una lectura. Jorge Rodríguez Padrón es doctor en Filología Románica, catedrático de Literatura, periodista y ensayista. Ha colaborado regularmente en revistas y en suplementos literarios y ha preparado diversas ediciones críticas de escritores españoles e hispanoamericanos. Y en la actualidad está embarcado en un proyecto de lectura encaminado a determinar las claves de la memoria literaria europea, cuya primera etapa se titula En esta patria perdida. Una vez más, en nombre de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, les agradezco su asistencia y les emplazo para acudir a las actividades previstas el próximo mes de noviembre. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Juana Castro. Este es para la grabación. Buenas tardes. Sí, se oye. Pues primero agradecer el que se me haya hecho esta invitación por parte de la Fundación Manuel Álvarez Ortega y estoy contenta de estar aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. He titulado mi intervención, mi recital, La heredad y el exilio. La heredad porque encontré esa palabra en una lectura que hice de Álvarez Ortega, que está en La huella de las cosas. Está en el Claustro del Día, en el libro que se llama Claustro del Día. Y La huella de las cosas es el primer libro que escribe, que publica Manuel Álvarez Ortega en el 1948. Además de Cántico, existía Manuel Álvarez Ortega. Y yo tenía noticia de él, sobre todo por Antonio Rodríguez Jiménez, que está aquí esta tarde, porque él iba a verlo a Madrid y bueno, era un entusiasta de su poesía. Igualmente también en el grupo Zubia, pues Carlos Rivera también era un entusiasta de la poesía de Álvarez Ortega. Y para los poetas de Córdoba, pues era ese poeta que estaba en cierto modo en el exilio. De aquí también el nombre que le he puesto al recital de esta tarde. Y a mí me une con él pues el haber tocado también un poco en mi poesía el simbolismo y porque La heredad es el nombre del último libro que he publicado, que se llama Heredad seguido de Cartas de enero. Y voy a leer primero un poema de Álvarez Ortega de su primer libro. Y a continuación pues voy a pasar a leer un poema que se llama Dafne, que tiene que ver con la naturaleza, con la libertad en la naturaleza y con la mitología. Después pasaré a algo de arte de cetrería, donde está Eros y Tánatos, que también está muy presente en la poesía de Manuel, y otros poemas que tienen que ver con la memoria y el olvido, dentro de los libros del color de los ríos y Fisterra, los cuerpos oscuros, para terminar con Cartas de enero y un poema inédito. La huella de las cosas. Mi cuarto tiene presa el alma de los días pasados entre los mudos libros
se agolpan los recuerdos, versos, cuadros, flores. ¿Acaso una rama reseca de jara con su temblor rompen el olvido que me oculta? Mas de súbito en mis labios se hiela un deseo y yo a todos pregunto y nadie sabe decirme el porqué de mi vida. Por la ventana abierta, el invierno tiñe las cosas de un color íntimo y nuevo. La bugambilla balancea en sus hojas una sombra sin perfume y en el solar de enfrente los perros corren aullando al otoño y los pájaros de la torre se dispersan en bandadas desacordes. Y el porqué de mi vida es el filo de un cuchillo que desgarra mis venas y pone en mis manos un gesto de desesperación. En el jardín bostezan los naranjos melancólicos y en sus troncos de cal los rosales envuelven la impaciencia roja de sus tiernas corolas y se transfunde la tarde al reflejarse en la pupila muerta del pozo o en el agua de la acequia. Y yo, que me siento apagado, solo sombra, alzo mi rostro a las cosas y les pregunto, y nadie sabe decirme el porqué de mi vida. Y por el cielo pasan flotando las nubes y los montes son una línea oscura en la lejanía, y el arroyo ensordece la cañada, y bajo la tierra la hierba se encharca de aromas, y es al corazón oscuro del pueblo que desde el hondo valle se me clava en los ojos, a quien pregunto el porqué de mi vida y no me contesta. Y no me contesta porque mi vida acaso no es sino humo que sin forma se esparce en el tiempo, allí donde todas las cosas hicieron su huella, su herida profunda y dolorosa. Hasta aquí el poema de Manuel Álvarez Ortega. Dafne. Que tu luz no me busque, Apolo, porque soy una hoja que vive con el viento. Toda la savia es una caricia blanda. Tengo verdes los brazos de besarme en la rama, de mirar en la sombra el cristal desvaído de mi cuerpo. Los helechos me abren su corazón de agua. Poseo 2000 lunas ganadas al ocaso, los tilos, el espliego, la frescura de todos los diamantes que se mueren de frío, las lianas que adornan la libertad, el talle, las avenas, mis pestañas, la rosa, los pedernales tiernos de los frutos, las blancas mariposas donde beben su plata las raíces, donde el bosque se espesa de semillas y muerte. No deseo tu fuego, adoro la ceniza que es espora del trigo y no quiero otro rayo que el resplandor redondo en las naranjas, el cenit que atomiza la techumbre calada de los árboles, los troncos como dioses, las auroras cebadas en su vientre de polen solitario. Es inútil que corras, porque este paraíso que fecundan tus ojos me pertenece ya, es la textura del fondo de mi carne y crezco vegetal desde la dermis al vello más oscuro donde duermen los mundos. Es inútil que corras, inútil que me alcances, porque tengo las plantas vaciadas en la tierra y el laurel es ya un triunfo de oro en mi cabeza. Bueno, tengo que decir que también el profesor Carlos Clemenson era un lector de Manuel Álvarez Ortega y también hoy nos acompaña. Amansamiento del halcón peregrino o neblí aplicable a todas las aves de altanería. Ni siquiera me roces. He de adiestrarme a solas por tu voz solamente guiada en esta negra cárcel que los ojos me cubre hacia el abismo. Tu voz tan solamente, tan desnuda en mi noche,
que en las plumas atadas de mis alas ya no quepa otra flor que el oído. Que no resbale débil la ternura a tu mano, porque solo a esta hora deberías clavarme y su recuerdo. Que inmóvil permanezca, y muda, y ciega, y tu aliento tan solo se anticipe a mi hambre. De la lonja. La lonja es en realidad la lucha de alguien consigo misma para liberarse de un amor, de una relación. No te amaré mañana. He aguardado tantos días desnuda, con tu nombre grabado entre las cejas, que olvidé los inviernos, el azul y las rosas. Ciertamente habría de ser negra la piel negra del perro que amordazó mis piernas y fue lenta hacia adentro, vistiendo de parálisis la gallarda evidencia del hombro. Hoy he visto que tan solo milímetros le restan a los hilos del túnel. Pero existe el remedio. Mañana, cuando tú te despiertes, encontrarás el lecho bañado con mi sangre, un panal de uñas rotas y tal vez una pluma deshojada en la lucha. No debes sorprenderte. Habré ganado en el instante último mi guerra. Con un ala perdida junto al cielo y la llave morada de los labios, estaré torpe y triste otra vez aprendiendo. Mas debe ser así, pues que la libertad, hermana, es gemela de la muerte. De Fisterra, este poema: el espejo, la noche y esa hierba que le crece voraz en la mirada le dicen que ha vivido, que tal vez haya pájaros con un punto de hiel que fue la suya, y vivo algún aliento desplazado en la luz que guarda su memoria, mas ella lo ha olvidado. No le queda ni un nombre, ni una fecha. Está tan sola ahora, tan trivial y a la vez tan feroz ha sido el tiempo, que vuelve a ser la niña, aquella que nutría de sueño su extensión y de fantasma. Hablaba aquella niña con los árboles. Camino del colegio, su secreto compartía con olmos y rosales. Era un hilo de luz, una brizna venida de otros mundos, la memoria de una savia sagrada. La tierra, oscuramente, en su centro reunía la hermosura y el orden. Misterioso, un imán repartía su vida entre los ojos. Estrellas que en la noche inundaban de presagios la boca, perfumando. Insondable la lluvia, con su beso de dulzura vestía los caminos y las tardes de fiebre. Golondrinas le acercaban geranios y bellotas. Nació muerta y la leche con miel de los vellones le corrió al encuentro de la lengua. Y la llamaron Juana, la colmada de gracia y también de locura en el hebreo. Aprendió a cultivar la soledad en un sueño de piedras y supo en lo más hondo que era hija y hermana y madre viva de la gloriosa tierra. Si alguna vez la cuchillada linde de su amor me abre el cuerpo, encontrarán un árbol con antiguas cortezas, un arce o un olivo, chorreando como un mar verdecido su fresca clorofila por el aire. Padre. Esto pertenece al libro del color de los ríos y
y es en realidad la voz de mi abuela materna. Esta tarde en el campo piafaban las bestias y yo me quedé quieta porque padre roncaba como cuando zagal dormíamos en la era. Me tiró sobre el pasto de un golpe, sin palabras, y aunque hubiera podido a sus brazos mi fuerza, no quise retirarlo porque padre era padre. Él sabría qué hiciera. Tampoco duró mucho y piafaban las bestias. Jabón de Sosa. Hervía en la caldera de bronce sobre el fuego. La sosa devoraba el saín de la vida y ella sola sabía la entraña del milagro. Inmensa, se enfriaba la tarta del color de los ríos para luego cortarla en cuadrados pedazos aromados de limpio. Hoy que ella se muere como se ha muerto el rito, una niña recoge del cauce del arroyo el fruto de una piedra, arena y tosca y ocre, cómo sabe su frío a la orfandad del labio. Pañuelos. Aquí son los pañuelos de la abuela, los papeles de la escritora. En un golpe de aire los papeles han salido volando y esparcen por el suelo su forma de blancura. Campo seco, sembrado de rectángulos tersos, limpias lenguas de sombra. Mis pañuelos son otros, de batista y de lino, descansan sobre el pasto sus vainicas aladas y a mis manos reciben su perfección de agua. Escritura caída, pañuelos y pañuelos, vida mía, palabra. Penélope. Es una nueva lectura de Penélope situada ahora en Kabul. Pajarillo enjaulado, me han quitado los ojos y tengo una cuadrícula calcada sobre el mundo. Ni mi propio sudor me pertenece. Espera en la antesala, me dicen, y entrelazo mis manos mientras cubro de envidia las cabras que en el monte ramonean. Ciega de historia y lino, me pierdo entre las sombras y a tientas voy contando la luz del mediodía. Noche mía del fardo que sin luces me arroja la esperanza del tiempo engastado en la letra. Noche mía, mi luz cuadriculada en negro, cómo pesa mi manto y su bordado, cuánto tarda la paz negra del cielo, cuánto tarda. En este poema Verano del 36 se hace una superposición de tiempos y es del libro Los cuerpos oscuros, que trata de la desmemoria. Un prodigio de sol en mi ventana y las ropas ardiendo. Pongo apenas un pie, voy al lavabo. Cae sobre Bagdad la primer bomba. Mi madre no ha dormido. 2 veces esta noche la despertó la oscuridad y por 2 veces me la encontré sentada, helada, temblando con más frío. Le tomo otra vez las 2 manos y le digo: descansa, madre, es de noche. Pero el mal no descansa, nos sigue por la arena y lanza sus Miraj F1 sobre Inanna, la gran diosa que dio a luz a sus hijas, millares de mujeres que aman, que son hijas y madres, hermanas
de los hombres que matan y pueblan el desierto. Hay misiles, más misiles Scud cayendo por el ojo de la cerradura, pero ¿dónde la llave? La llave para abrir y cerrar la casquería que vuela por las nubes, ese cuadro de mandos para cambiar de rumbo. Todos estamos muertos, todas estamos muertas. Y mi madre, aterrada, paralizada, no tiene ojos más que para esa mujer que, como ella, se ha sentado a esperar entre las lápidas. Madre, madre, vámonos a dormir. Eso no es sangre, es zumo de tomate con pimienta. Y mi madre y otra madre y la otra apuran ese cáliz, el altar que esta vez se asienta entre dos ríos, testigos de otra historia. El miedo, los dátiles, mis hijos, proyectiles rodando. Yo nunca estuve allí, pero era eso. Los hombres se mataban como lobos de azufre. Las cruzadas, la gran revolución, la reconquista, la de los 30 años. Memoria de aquel tiempo, las cavernas, su frío, cuando aún no había fuego. Está la calle en llamas. Un F-16 le ha volado los techos al salón de mi casa y ahora voy culo al aire mostrando mis vergüenzas. Madrecita, mi madre, la bajo de la cruz, aún está caliente y la llevo, mi niña, a la mezquita, al zoco, al templo, mi hospital de campaña. Poco a poco, no llores, le limpio las heridas, le saco la metralla, tomo en mí sus vacilos, la reanimo con leche y le digo este sueño. Yo también soy culpable, porque extiendo un dibujo sentada en la impudicia, con las manos manchadas, pisando los cadáveres. Y el fulgor de los patrios nos levanta en el viento y nos tira en la mesa donde está el desayuno. Mermelada de fresa y un cortado, muñones de mi madre. Ya no se siente nada, las palabras de siempre. Hoy, aquí en la tierra, a 20 de marzo, la víspera de otra primavera. Espejos. Baja la loba al llano y muerde las ventanas. No con dientes la muerde, sino con sus pupilas agrandadas y hambrientas. Con envidia las mira a las ventanas, sus lámparas, sus sombras ocultas y encendidas. Porque ella vaga sola, sin lugar y con frío, y allí tras los cristales se agazapa ese algo que aún no sabe qué es, pero que late y vive. Baja la loba al río y mira arriba y aúlla a las ventanas que brillan como soles y taladran la noche tan triste de la vida. ¿Quién ama? ¿Cuántos comen? ¿Cómo será la silla? Lame la loba el suelo y lame las ventanas encendidas de luz y sus pupilas rojas son un livor de frío. La fuga, desde la ventana, con el recuerdo de Carmen Martín Gaite. Y suelta la labor y se levanta, y el cristal es un marco de abedules de plata. ¿Qué mirará mi madre? El sol tiene un aroma de membrillos y el esplendor enciende su fogata de sed en cada hoja. Y descorre el visillo y ajusta la falleba, y se sienta otra vez cara a la tarde. Madre, mira, el otoño. 7 pájaros, 9, 21, 200, 1 millar atraviesan y vuelan la ventana. ¿A dónde fuiste, madre? Me mira despertando, soltando despaciosa las maletas de sombra de sus ojos. Enciende ya la luz.
Hasta mañana. Mordedura. Madre, para tus ojos huecos, para tu desmemoria, para el mal de rocío que te hiere la lengua, para tus manos grises de cristal y avellana, Madre, para el arroyo de lana de la noche, para tu manta roja y sus flecos de humo, para el fuego sin llama que te escuece en el sueño. Madre, para que tú no veas como en pliegue de astilla descender el silencio. Madre, para tu risa vana, para el miedo y la aguja que en tus pies se detiene, para tu intacto frío, para tu piel aguada, para todo lo que no pudiste decir y ya no existe. Para ti, Madre mía, desarbolada y ciega, para el abismo cierto de mi nombre, para mí, que soy manca y baldía y no puedo alumbrarte. Mañana. Este poema pertenece al libro Cartas de enero y trata de cuando alguien está esperando, a la espera de que le traigan algo que le puede salvar. Sucederá mañana, vámonos a dormir, atranquemos la puerta, cerremos el postigo, que no puedan las moscas entrar en nuestro sueño. No le abras, hermana, al ángel de la putrefacción. En la noche una rosa se cumplirá en la lluvia de las axilas negras. Ángel del exterminio, no abandones el suelo, pon la miel en mi plato con tus alas de sombra. Ya lo sabes, amor, hermana mía, ángel del surtidol y las bengalas, rosa viva de la palpitación, libélulas de escarcha con el alba latiendo. Mañana, sí, sucederá mañana. El último guardián. Van cantando y las ruedas se deslizan por plazas y adoquines de luto, cuando gente las mira o no las mira, pero ellas conducen el timón mientras cantan. Cantan coplas antiguas y amores más tiranos, y una niña que cruza por la acera, sorprendida se vuelve, porque quizás es raro que alguien cante en la calle mientras lleva en las manos un manillar tan triste. Las hijas ya no saben qué hacer con tanto olvido y es por eso que agarran el carrito y se lanzan afuera por entre cirros blancos el gran paracaídas de los mares. Y cantan quedo o casi a voz en grito un bolero, una salve o el patio de mi casa, o cantan a unos ojos color verde aceituna. Porque quizás ya nada puedan hacer por ellas y las otras sino cantar. Cantar vivas canciones, igual que surtidores en algún paritorio abotargado y frío. Por las paredes sube el canto de las hijas, desciende a los riachuelos de las luces eléctricas y desata sus nudos. Es un interruptor que abre viejos salones del pecho de las madres y enciende los rincones desmochados y en sombra. Y cantan para espantar las moscas que zumban en los zócalos con ojos de tortuga. Y cantan y caminan socavones y lluvias, otra vez cuesta arriba y otra vez cuesta abajo, con la madre sentada y el violín de Strauss en la garganta.
Cantan tangos y valses, y más cantan de pie sobre el asfalto, cantan hasta quedarse roncas, andando cara al cielo como quien lleva un hijo moribundo en el halda. Y son ya centenares y miles la guarida que canta con su madre envuelta entre los clasos, con su madre sin boca como un jinete loco, como un jinete ciego que de pronto oyera de los pájaros la música de antes y en su cráneo se abriera un jazmín o una mesa o una tarde pintada con su cuna en el fondo, con un beso sonoro de aquellos tan mestizos. Y cantan, y la carne de los bosques se va alegre vistiendo de un oro de verdinas y de musgos, jugosos y tan frescos como el orden perfecto de las constelaciones. Y de noche ateridas aún cantan con sus cuerdas vocales en las manos y disponen su dar a luz inversa mientras giran el manillar ardiente de las revelaciones. Y amanece, y sonámbulas cantan, alumbrando la última lantana de los parques. Y voy a leer este poema inédito del último libro mío, que está sin publicar, que tiene que ver con el tiempo, el libro digo, y este poema nombra a un fósil llamado Amaltheus, que es el símbolo del envejecimiento, porque el Amaltheus recorre todo desde la prehistoria. Y dice así al principio: y cuando ya la voluta estremecida le gana su presagio para entrar en el agua, unos nuevos colmillos le atezarán los pasos. ¿Tienes miedo, Amaltheus? Pequeño animalito, espiral de una hilaza refugiada en su concha. Fuiste madre y fuiste hija, pero solo mucho tiempo después de ser madre. Mira el último brillo del sol en las ventanas de las lejanas sierras. Mira tu pequeñez delante del ocaso, Amaltheus. Nadaste en aguas limpias, oceánicas, cuando tu juventud y el mundo. Y ahora solo polvo en la roca, solo forma de caracol perdido, solo un punto asomado sin red al universo. Sí, tienes miedo del tiempo, ese gigante con forma de muchacha que ya no reconoces. ¡Ay, el tiempo y sus hipérboles que eran siempre tuyas, mientras la muerte siempre fue de los otros! Tienes miedo, Amaltheus, no lo niegues. Por eso te acurrucas y él por detrás te abraza, te rodea, igual que cuando niña tiritabas de miedo por los muertos y por la voz piadosa de tu madre se abría un hueco cerrado, pequeñísimo, entre ella y el Padre. Y se acallaba el miedo y se aquietaba el frío y te dormías como ahora en tu concha. De tu dique y tu vértigo solo esta forma fósil, tan solo la inscripción de lo que fue tu espacio. Descansa ya, Amaltheus, en la valva vacía. Era tan solo el tiempo. Muchas gracias, Juana. Tiene la palabra Jorge Rodríguez Padrón. Gracias y buenas tardes a todos. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, me ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, la imagen lorquiana de una Córdoba lejana y sola. Pensaba si se trataba simplemente del efecto de la asonancia o A,
para su canción, bella precisamente por esos dos calificativos. Lo digo aquí ante amigos cordobeses que pueden saberlo mejor que yo, porque mi experiencia con Córdoba es de distancia, de cercanía que me es difícil lograr, como al caminante de Lorca en su desconsuelo. Córdoba para mí puede ser desde un tren primitivo que en su lenta ruta hacia Espiel me dejó una tarde, casi noche ya, en la estación de Cerro Muriano. Era 1966 y dos bachilleres y dos barbilampiños oficiales de complemento llegábamos a cumplir nuestras prácticas. Pero puede ser también Córdoba, años, casi décadas después, una recepción familiar cuando era mayo y los patios. Y en fin, tiempo después un recorrido con amigos remontando la sierra hasta San Calixto en Hornachuelos. En todas estas ocasiones lo que dije al principio, lejanía y al propio tiempo soledad, derivada de lo ajena a Córdoba misma que fueron esas estancias siempre de paso. Mi deseo sería que en esta ocasión, y mediando la memoria de Manuel Álvarez Ortega, la relación siempre incompleta que he mantenido con la ciudad de Córdoba se acreciente con la proximidad cordial como de estos que aquí observo, porque estamos los cabales. Mi lectura no pretende ser ni remotamente la lectura de Manuel Álvarez Ortega. Y por eso lo hago constar ya en el título. Después de tanto tiempo y ocupado en tantas cosas, lo primero será ir hasta mi memoria del poeta, que empieza en Fablas, revista que entre 1969 y 1974 hicimos en Las Palmas un grupo de entonces jóvenes escritores a quienes nos diera la oportunidad otro de casi 2 generaciones anteriores, Domingo Velázquez. Él fue quien la puso en marcha y quien la mantuvo con gran tenacidad durante todo ese tiempo. Nuestra pretensión, jóvenes recién llegados al fin y al cabo, era incluso antes de reunirnos en torno a ese proyecto, no limitarnos al canon establecido entonces para la literatura española, en particular para la poesía y su inmediata continuidad, y asomarnos para ver qué era lo diferente y qué no, aunque se nos presentara disfrazado de tal. Aquellos años, se sabe, en que empiezan a removerse los fondos estancados de nuestra poesía. De aquel propósito nuestro había sido buen ejemplo los juicios críticos que en público celebramos como lectura otra de escritores que nos habían precedido en el uso de la palabra. Eso en el 66. Y les puedo asegurar que no fue un mero atrevimiento juvenil. Pero estábamos con Fablas. La revista tenía ya sus años cuando a finales de 1971 nos llega la propuesta de Marcos Ricardo Barnatán, con quien siempre mantuvimos muy buena relación, para dedicar un número a Manuel Álvarez Ortega y su obra. Entre abril y junio del año siguiente, Barnatán se aplicó a reunir una serie de colaboraciones y algún material complementario. Y al mes siguiente nos escribe: por fin, te envío por correo certificado la carpeta con los originales para el número dedicado a Álvarez Ortega. Me advierte de la más o menos inmediata aparición de la antología por él también preparada para Plaza y Janés y concluye: van 11 colaboraciones y 5 poemas inéditos de Manuel Álvarez Ortega, 1 autógrafo, foto y bibliografía. Aunque para las ilustraciones hubimos de esperar un poco más, llegaron a tiempo y en carta del 13 de diciembre Marcos me escribe: ya tengo el número de Fablas y me parece perfecto. Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestra generosidad hemos intentado hacer justicia en una atmósfera nada propicia, guiada casi siempre por el interés, la envidia o, lo que es peor, el resentimiento. Debo consignar que Barnatán no sabía
animado a colaborar también en ese número, y que en Fablas conocíamos ya desde antes la obra de Álvarez Ortega, por lo que a mí toca, había leído entonces Fiel Infiel y Carpe Diem, pero me sentí incapaz de escribir algo en aquel momento, entre otras cosas, y esto vine a saberlo mucho después, porque me faltaba la distancia y la madurez necesarias para hacerlo. Algo similar me sucedería con Claudio Rodríguez, poeta leído mucho y pensado más desde aquellos años mismos, tema constante de conversación también con mis próximos. Yo había escrito ya y de manera continuada sobre muchos poetas del momento. Sin embargo, me resultaba imposible hacerlo sobre estos. Tanto fue que hasta 2014 no publiqué fragmentos para Claudio Rodríguez, 3 ensayos coincidentes surgidos cuando ya era, creo yo, el justo tiempo de que así pudiera hacerlo. Ambas escrituras, la de Claudio y la de Manuel, sustentadas en la memoria, esa dimensión, que no es la anécdota, abarloadas al lenguaje en cuidadosa indagación de sus posibilidades poéticas, reclamaban otra mirada y desde luego algún saber más de los pocos que uno podía presumir por entonces. ¿Cómo la verdadera poesía, me digo hoy, sin el lenguaje, sin la memoria? Aquí viene muy bien a colación algo que el propio Álvarez Ortega me señalara en una de sus cartas de febrero de 1973. Se refería en ella a Carpe Diem como un libro difícil para el lector medio y los habituales de la crítica, como suele suceder. No saben dónde meterlo y claro, el tópico adjetivo humano esta vez no les sirve. Decía que muy bien me viene porque después de aquel año y del siguiente, cuando Fablas deja de existir, los acontecimientos literarios también se precipitarían. Y una vez superado el marasmo primero, aquella simplicidad del pensar y de la palabra que se dijo experiencia sin serlo, se tuvo por fugaz en el debate que entonces hubo. Pero andábamos errados. Cuanto vino a continuación, de ella ha nacido un infantilismo que se hizo crónico y ha acabado por ocuparlo todo. Escribo la palabra con K por la violencia de su irrupción y por la irresponsabilidad que la sostiene. Al propio tiempo se ha liquidado a conciencia la memoria, hasta desembocar en la banalidad reinante, sustentada por una correcta conveniencia que nos deja sin lenguaje, sumiso tan solo al discurso mediático y a la gramática virtual, o viral, si se quiere, un virus sí que es. Impensable hoy, en consecuencia, esa dilucidación crítica sugerida por Manuel Álvarez Ortega en el 73 en torno a la posible dificultad de un libro de poesía. Cuando los amigos de su fundación me convocaron a estas jornadas, en lo que primero pensé fue en esto último, en cómo nos hemos dejado llevar tan complacientes hasta tales extremos. Hoy cualquiera, incluso un cualquiera, escribe lo que le viene en gana y como le parece, y es celebrado por ello sin el menor rubor ni rigor crítico, cosa esta mucho más grave. Así que en respuesta a tanta vulgaridad creída y crecida, haré la lectura de la poesía de Manuel Álvarez Ortega que entonces no hice y que en cierto modo le debía. He releído con calma y con mucha atención sus libros. Me he acercado también a cuanto de su figura y de su obra han dicho quienes con la exigida sensatez han escrito sobre ambas. Empezaré por lo que considero una apreciación muy inteligente tratándose de nuestro poeta. En el citado número de Fablas, Alfonso López Gradolí escribía esto: «Yo siempre vi a Manuel Álvarez Ortega como un escritor que no ponía el nombre de España sin más ni más
en unos versos, algo así como un poeta traducido, lejos de ese polvoriento machadismo, falso machadismo que tanto daño ha hecho a muchos años de poesía española. Creo que Gradolí determina muy bien la encrucijada en donde Manuel Álvarez Ortega sitúa su particularísima escritura poética. Y no solo por lo que a la secuencia histórica de nuestra poesía se refiere, también, desde luego, por lo que hace al propio discurrir de su lenguaje. Me atrevería a decir, y es cosa que la crítica suele tener en muy poca consideración, de su propia voz. De ahí que lo de poeta traducido me interese de particular manera, porque afecta a cómo oímos lo que leemos, a la distancia para mí indispensable que la escritura literaria establece con lo habitual, con lo sabido, el ritmo, desarrollo sintáctico que es desarrollo semántico. La escritura literaria toda, por supuesto, y mucho más cuando de la poesía tratamos. Y es ahí, en esa encrucijada mayor, donde Manuel Álvarez Ortega propone una escritura diferente y hasta para muchos extraña. No es la suya una poesía cerrada y cerril en viejos aposentos, donde también la crítica, y esto es algo que no parece haber cambiado en absoluto, tan cómoda se ha sentido siempre, tan satisfecha. Le basta con repetir el patrón establecido, repartir favores a conveniencia y así cree haber cumplido su oficio a la perfección. Comprensible, por tanto, esa falta de percha o estante con la cual se encuentra a la hora de ver dónde sitúa una escritura que, como el caso de Álvarez Ortega, apuesta por lo que suena, y subrayo, distinto. Por ahí entonces habrá que empezar, por el misterio, un principio poético raro por ajeno, y en un momento en que además no era de precepto en la poesía española. Y he escrito misterio conscientemente, pero no se me malentienda. Hablo de un espacio mayor de conocimiento, el propio de la poesía, la verdad, que exige una indagación intelectual diferente y por lo mismo una espiritualidad prohibida como pecado de lesa actualidad. Quiero decir con ello que una escritura como la de nuestro poeta impone seguir los abismos que nos abre, el movimiento que genera hacia esa ladera de la realidad, otro lado que la apariencia, solo superficie, escamotea, y la deriva que también inaugura, profunda y diversa, de razón y sin razones, de manera que en ella la realidad se nos desvele por fin como verdad. Una búsqueda sistemáticamente frenada, antes y ahora, por la anécdota, esa banalidad, hasta el punto de desnaturalizar la experiencia poética que por la palabra se manifiesta. Decir lo que pasa, ese poner la palabra al servicio de la historia, ya lo hace, o debería hacerlo, aunque no es el caso entrar ahora en ello, y con suficiencia el discurso de la narración. La palabra poética no será ella misma mientras no dé el salto, como suele suceder en nuestro poeta, al abismo de lo inapresable, y allí consiga que el discurso se desarrolle en una sorprendente diversidad de sentidos, eso sí, sin perder nunca de vista la complejidad del mundo real que en dicha experiencia, esta sí es experiencia, se manifiesta, una verdadera epifanía. Por eso, apenas entramos en el mundo poético de Manuel Álvarez Ortega, nos damos cuenta del que el poeta nos impone una disciplina de lectura que ha de transcurrir con la palabra que nos da, porque nos da su palabra en el más estricto sentido de la expresión, a lo largo de la línea divisoria entre sueño y vigilia, como la vida, la verdad, murciélagos decapitados, vagaremos por el carnaval del insomnio. Y no cabe eludirla,
si pretendemos alcanzar el conocimiento que nos aguarda al término de dicha experiencia. La poesía recupera así su condición ritual. La palabra, desde la superficie de la realidad, avanza hasta dar con el hallazgo que el poema hace habitable. Aquellas simplificaciones descriptivas en esta lectura del mundo que Manuel Álvarez Ortega hace en su poesía. La manera ha de ser otra y la lectura, en consecuencia, también. ¿Qué secreto se configura en su profundidad? ¿Qué oscuro ser su memoria niega? ¿Viven aún en su orfandad los delgados tentáculos que acusan a cuanto despojo de su vida se salvó? Interrogantes sucesivos que conducen hasta aquel fondo oscuro, secreto principio que dije. No es una experiencia de la que podamos salir sin herida, que por eso sí lo es, experiencia, quiero decir, esta poesía. Obsérvese además que todo se dice desde una nunca disimulada soledad, desde el encuentro obligado del ser con su propia existencia y sin distracciones ni atenuantes. Una escritura respirada cuerpo a cuerpo con un mundo también propio, con la realidad que solo el poema crea y por crearla la hace cierta. Volvamos por un momento al misterio que dije, a los abismos que propone a quien escribe, a quien lee. Allí, un ser que no es mero estar. El poema viene de algún fondo primordial y se manifiesta en sucesivas disgregaciones de la memoria, no de la historia. De nuevo lo apuntaba López Gradolí, de nuevo lo que Álvarez Ortega decía acerca de la inutilidad del adjetivo humano para caracterizar su escritura. A nada conducirá a interpretar este mundo si como sujetos que nos aventuramos con el poeta no nos integramos en el ahondamiento muchas veces vertiginoso de su escritura. La anécdota no es el soporte aquí, ni la nostalgia o las evocaciones aguardan jamás en sus esquinas. Es que no se trata de volver la mirada y menos de regresar. Esta escritura, un continuo que se derrama siempre en múltiples direcciones, es esencialmente tiempo, mas no palabra en el tiempo. Y así nos será dado ver en dónde radica ese motivo esterilizador que nos ha traído a la mera superficie por donde discurre la que hoy se hace pasar por poesía. Lo efímero, que tacha la hondura del ver y del pensar, que queda en meras palabras y niega la sintaxis, verdadera semántica que dije más arriba. Lo he advertido. La escritura de Manuel Álvarez Ortega, una sucesión creciente hacia mayor profundidad cada vez, hacia donde el poeta busca principio. No sabía que en medio de los siglos el dolor había nacido solo para su pecho, que desde ese día las olas de un blues le llevarían hacia un puerto malsano, le encerrarían en una jungla venenosa. Su corazón sería un arenal en donde la desgracia reinaría, antes de que la muerte, con paciente ternura, coronándose de olvido, en la piel de sus labios, adorándola, sus larvas sembrara. Y con el discurrir creciente, la lentitud contemplativa de un mirar que no se resigna con las apariencias, el demorado recorrido del verso, su ritmo en ese alrededor nervioso, acesante, donde el lenguaje deja que respire su orgánica constitución. Así hasta coronar la cima en donde la pregunta se alonga aún más allá y tiene sentido en ese momento la retórica inquietante, nuestros oídos hechos a lo sobrenatural. Viene esto muy al caso, me digo, porque de alguna forma habrá que combatir tamaño infantilismo irresponsable, y no es solo cuestión de edad, aviso, al cual tanto espacio se le concede como gran conquista
de la actualidad. Porque si no, ¿a dónde va a llegar? Está llegando ya desnortada la poesía que hoy se escribe almidonada de corrección. La poesía de Álvarez Ortega no se da para ser interpretada y quedarnos tan contentos. Se lee para entrar en ese otro lado, insisto, y para pensar ahí, movidos por el impulso sucesivo que hace del poema camino y resiste de ese modo a lo triste o patético, sin más. Por esto, lo he dicho, acepté esta invitación y he regresado a nuestro poeta, mas no para quedar en él, para ratificar ese impulso siempre a más que mueve su palabra poética. Una boca glacial conduce hasta tu boca la lava del hastío, resbala por tu piel una saliva aduladora, niégate a su consejo, vive solo, oye la música del llanto y purifícate con sus aguas, el único Dios desde siglos que nos seduce. Impulso que no debemos confundir con energía moral, algo muy socorrido en una literatura tan censora como la nuestra. Bien al contrario, el poema, ante el final, opta por lo aventurado y nunca por lo asertivo, aunque la sombra de esto último nunca se desvanezca del todo. Pero eso sí, la adjetivación no supone un obstáculo y la palabra desaparece poco a poco, un hilo de voz. Hemos llamado verdad a este ofertorio de sucesos interiores que se alimentaban de voces nunca oídas, contratiempos oscuros, pacíficos venenos. El que con hinchazón retórica llamábamos, cuando por el riesgo se requería y ni cuenta nos dábamos, dolor de España, ese en el que tantos nos formamos, contra el cual todos, si no culpables, nos alzamos. Con Manuel Álvarez Ortega empezamos a saber cómo tratarlo en el poema. No el redoble su sonido, pues así se remedaba en vez de abrir brecha en él. Leamos si no. Sin embargo, alguien, una sombra mortal, cree en ti, ve en tus labios la hoja de un cuchillo y un hilo delgado que transfiere la vida y la muerte. O de esto sé menos de lo que creo, o esta inversión del discurso del dolor es mucho más efectiva, por demoledora, que cualquier grito, y hubo tantos. Subrayo para que se vea lo que pretendo decir, esa sombra mortal que cree en y ve a quien habla. Ese cuchillo y ese hilo tan delgados transfieren, el verbo es definitivo para lo que digo, la vida en muerte y viceversa. Pero ¿qué caminos abre esta poesía en la española habitual? Porque sin dudarlo era mucho más cómoda aquella en medio de la cual irrumpe la escritura de Álvarez Ortega, para romper con cuanto solo en apariencia estaba más claro, pues cada manera tenía su lugar acordado, ya sabíamos a qué atenernos. Por cierto, una medida crítica que sigue vigente para cuanto ha venido después, hasta ahora mismo. Me atrevería a decir que aún más en este momento que padecemos y que hemos de soportar, aunque no me resigno. Leamos a ver qué pasa con Manuel Álvarez Ortega. Oh, vuelve, vuelve, Dios de duelo. Muéstrate en toda tu estatura, enséñanos a nosotros sin vida cómo hay que luchar para no ser pisoteados. Dinos el secreto, cómo defender nuestra carne de la injusticia, siendo inocentes. Una escritura de resistencia, pero no sustentada como adelanté en un relato. La enseñanza que se solicita, ¿y a quién?, es para defender nuestra carne, para ser sin depender de condicionante alguno. Lo mismo la escritura que la vida, un modo de reconocimiento que nos advierte de la trampa que todo modelo tiende. Y esta sí que es patética. Lo que importa será, por tanto, madurar al tiempo que lo hace esta palabra de tanta vitalidad, esta escritura que es un cuerpo creciente, que respira sin tregua y que oyéndose en la sutura de las cosas dormidas,
se expone a su mortalidad. Porque esta es otra cuestión, y no menor desde luego. Aquí no se trata de salvación alguna. Se impone antes que nada lo que toda poesía que busque verdad precisa: una entrega, un darse del todo a medida que se avanza por ella, con ella. Escribo esto último y me digo, el poeta me fuerza como lector a pensar hasta en el matiz de las preposiciones, si es que quiero llegar al verdadero qué de su propuesta. He hablado de las interrogaciones, de lo que suponen aquí para el movimiento sintáctico, que es semántico del poema. Un ritmo, por supuesto, pero al propio tiempo, la tensión máxima de esa entrega del sujeto a la cual acabo de referirme. Cuánto se desconoce, pero no menos cuanto aparece como ladera de incertidumbre por la cual derivar. Dejemos al poeta. Sonará un laúd al otro lado del espacio. Un viático secreto nos será revelado. Entonces, desprendidos de las cosas que amamos, incapaces de someternos a ninguna otra lucha, seremos expulsados de este inseguro paraíso. Seremos llevados a otro lugar donde no existen las estaciones y, desdeñando el aro que forma el salterio y la cadena en la arcaica procesión de ungüentos y tafetanes, cambiaremos nuestra cenital sustancia por el aliento disecado de Orfeo. Nos vemos entonces, porque el poeta allí nos deja en la frontera de la promesa, de la revelación. Pero ¿cuál es aquí la una y la otra? Si desprendidos de las dependencias, limitados o carentes, el momento de ser llega por fin, expulsión, desarraigo, sin ellos ¿cómo la existencia cumplida a plenitud? O andamos a través de dichas pérdidas, escritura de disyunciones sucesivas, o no somos, nunca seremos. El caso es reconocer ese momento crucial, asistir a ese cambio sorprendente, la cenital sustancia hecha apenas aliento disecado de Orfeo. Escritura penitencial, la de Manuel Álvarez Ortega, porque es existencial y porque calcula cada uno de sus pasos al darlos, y no por ello pierde en ningún momento el hilo de su razón, que es el conocimiento. Pensar lo que es ser y que el poema manifieste dicha abstracción como extensión, con el calado suficiente además para que la palabra no remonte a alturas de retórica, se demore cuando sea preciso para ir derramando aquel pensar a medida que el poema lo acoge y con tal materia lo hace. Todo cuanto, como señalaba antes, en los años de mi primera lectura no supe y en consecuencia no pude hacer. Cuanto he precisado madurar para saber y mucho más para tener claro cómo decirlo. Creímos entonces que la cuestión era ir al grano. ¿Pero qué era el grano en el poema? Lo hemos sabido mucho más tarde. Aunque este no es el más tarde de Gil de Viedma, después de todo mera evidencia, ¿a qué tanta bulla? Este solo cuando el ser madura, y madura con él el lenguaje, que es el ser y da dimensión al pensamiento, y se descubren nuevos caminos para la palabra que dice allí siempre más. Dice lo demás con que se ve en la obligación de convivir para que la existencia no se limite a ser cuento. No de otra manera puedo entender la corporalidad que digo, la sensualidad propia de esta escritura, porque para mí es poco decir el sur, como se ha repetido tanto de Manuel Álvarez Ortega, a fin de cuentas una recurrencia al lugar común que tampoco es y nada dice de más. En los poemas de Álvarez Ortega, la sensualidad es corporalidad dominante. Deriva de su insistencia en la búsqueda de conocimiento, de cómo la palabra sigue hasta su herida profunda y dolorosa y disgrega y dispersa los caminos que abre hacia ese conocimiento, hacia un saber siempre más. Sur, si acaso, como extremidad del mundo en donde vida, explosión sensual, y muerte, tiempo cierto, confluyen y se transfieren recíprocamente, tal había señalado nuestro poeta. El poema horma para esta particular dimensión.
Algún día lo que viene podrá ser futuro. Aquí, sin embargo, quedamos en el límite, orientados al quizá, al que conduce y en donde por algo queda el recorrido propuesto por el poema. No podrá extrañarnos, por tanto, que el ritmo crezca y busque acomodo en el versículo, y que éste le sea poco aún y acabe por ir hasta la prosa. Diré mejor que el poema quiera decir no solo poesía, atento siempre a su natural respiración y sin dejar paso al relato. Manuel Álvarez Ortega apuesta entonces por una escritura que proponga otro sentido de la misma. Escritura donde el pensar prospere y le transmita su energía matriz a la palabra, que por eso resulta siempre nueva y renovada también su función en el discurso. Nos importa entonces, porque a lo dicho responde, el desdoblamiento del sujeto del poema a medida que se cumple el crecimiento, madurez, insisto, de esta escritura. Se trata de probar a ser allí quien se plantea qué ser. Pero la palabra nunca pasa al otro. Es también sucesión porque es voz en el debate consigo mismo de quien completa el recorrido de la escritura. En realidad el yo del poema es el yo que lee, su espejo y reflejo sucesivo, huésped, fénix ciego que te habita. ¿A quién habla el primero cuando escribe? ¿A quién acaba por reconocer en aquel? Todo tiene su figura, y así comienza a tener sentido tanto esfuerzo en la invención de un íntimo demonio, en la lucidez de conocimiento, medida necesaria para que el rostro se ilumine en el légamo de la cima original, para no descubrir lo que su íntimo demonio inventa, allí donde la lucidez de conocimiento efectúa sus medidas, cima donde su rostro será, junto al mar en su primigenio movimiento, por el légamo escrito. Me queda por decir alguna cosa, poca, acerca de los referentes de realidad que la poesía de Manuel Álvarez Ortega acopia para con ellos configurar su mundo. Propone nuestro autor una lectura que progresa por asociaciones múltiples, por una suma de imágenes no siempre enlazadas horizontalmente. El pensar presenta también sus alternativas y la incertidumbre aguarda en esos momentos de tensión a los cuales llega la búsqueda que decía. Un espacio en donde ahora nuestra poesía habitual se siente extranjera y suele olillarlo casi siempre, lo mismo que elude el tiempo en tanto ave o aurora invernal que nuestro escritor conjura en un momento dado. Muy bien advierte José Gutiérrez que la realidad para Manuel Álvarez Ortega no es teatro de los acontecimientos. Tal hemos intentado explicar, esta poesía no se ajusta a cierto cuento, peso y medida. Lo que en ella importa es el modo de mirar la realidad y cómo esa mirada obliga a decirla de manera también particular. Pero lo que el poema contiene es siempre la realidad y no otra cosa. Añade Gutiérrez, y con la misma agudeza que dichos referentes, se incorporan al poema en tanto fuentes de conocimiento. Lo adelantamos ya, un principio a partir del cual se dispara y se disgrega la voz y sus ritmos para ir viendo con esa pauta el mundo allí contenido. Una forma poética de ver la realidad nunca tomada en consideración por la crítica habitual, y así ha tenido por extraña esta poesía y tanto le ha costado aceptarla. Ha influido mucho más esto, creo yo, que esa otra razón tan simple del no estar o de ser apartada por las injustas conveniencias del intransigente orden generacional establecido que tanto nos ha costado corregir. Tampoco podremos identificar de manera unilateral, lo digo con pleno conocimiento, las referencias locales o literarias que se hallan en estos poemas. El sur, al que ya he aludido, por ejemplo, ¿habrá que relacionarlo estrechamente con la nacencia y pertenencia del poeta? De cuanto en su poesía se dice, para abreviar, abreviatura por cierto tan generalizada entre nosotros, barroco, ¿tendrá por fuerza que ser Góngora el motivo? Tendría que haberse superado ya hace tiempo esa visión reductora de una medida barroca opuesta al clasicismo, la complejidad del uno contrapuesta a la claridad del otro. Desbordamiento sensorial de la escritura
En el primero, rigor conceptual de la misma en el otro, simplificaciones que ni para uso escolar valen ya. La sensualidad de la poesía de Manuel Álvarez Ortega, vinculada a la sucesiva consumación que cumple su escritura, a la memoria que la mantiene en constante y creciente movimiento, las muchachas y sus apariciones nocturnas, ¿de dónde surgen? ¿Por qué esas sombras de cuerpos? No me parece que valgan allí, en los poemas que protagonizan, como escena de aquel teatro de acontecimientos. Y en fin, más que en dolor, aun cuando éste se diga de forma explícita, una más de las formas que adopta la misma y única expresión vital del poema, por más que nunca se disipe del todo aquí esa sombra cruel que se vuelca en el espejo. ¿Qué hicimos, me preguntaré siempre, del existencialismo? Porque nos creímos en el deber de estar al día con ingenuidad de principiantes y así nos ha ido. Manuel Álvarez Ortega puede darnos también lección para ese error. Su testimonio, revés del que así se denomina, testamento diré, otra cosa con la que tampoco contamos mucho a la hora de leer, encadenamiento sucesivo y sin pausa de imágenes y de formas de lenguaje que dan cuenta del proceso seguido por el poema, un cuerpo que es también memoria. Caeré allí donde la sombra de la desgracia insiste en embriagarme con su vino, donde el dolor ensancha su grito y el deseo extiende su puñal de fuego. Sé que será un nombre que toca el día, polvo solo, luz por medio de la muerte mantenida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge, por tus interesantes reflexiones y muchas gracias, Juana, una vez más, por la capacidad de evocación de tus versos. A todos ustedes les agradezco su presencia. Les recuerdo que el acto de hoy es solo el eje de estas jornadas, posición y vértices reivindicativos que continuarán en el otoño. Y para acabar el acto, para despedir el acto, cedo la palabra, aprovechando que están aquí los representantes de las dos instituciones convocantes, la Fundación Álvarez Ortega y la Universidad de Córdoba, a su director y a Blas Sánchez Dueñas. Bueno, pues para terminar, agradecer de nuevo la presencia de los ponentes, comunicar también, como ya ha sido dicho, que en el mes de noviembre continuarán estas actividades, en este caso ya con un seminario de 2 días donde se hablará del contexto generacional, del contexto hemerográfico, poético, literario, cultural, en el que nace o en el que empieza a desenvolverse nuestro poeta Álvarez Ortega, allá por la década de los 50, en una primera jornada y en una segunda jornada que versará precisamente sobre la obra de Manuel Álvarez Ortega, con estudios particulares sobre cada etapa o los diferentes libros publicados. Como ya se lo he dicho, será en el otoño. En esas jornadas pues también se quiere tener la participación del alumnado de la facultad, que como hemos podido observar hoy pues no están presentes porque bueno, el alumnado está ahora mismo en periodo de exámenes y obviamente pues son unas fechas muy poco adecuadas para ello. En cualquier caso, como bueno, digamos tenemos un triángulo perfectamente diseñado, ya hemos dado los 2 primeros vértices y en el otoño se dará el tercero. Y también para terminar, significar que hace muy poquitas fechas ya se ha firmado el convenio marco de colaboración entre la Fundación Álvarez Ortega y la Universidad de Córdoba, digamos, para contextualizar y encontrarle el marco cultural o el marco académico adecuado a todas estas actividades, que se pretende incluso continuar y potenciar. Incluso pues se está estudiando, ¿no?, la posibilidad de que el legado de Álvarez Ortega no solo venga a Córdoba, como fue su deseo y como es el deseo de la Fundación, sino que si la universidad pues tiene los medios y también el interés necesario, pues
pueda ser cobijo para ese legado, y si no es así, por lo menos que sea una institución que colabore para encontrar ese hueco, ese lugar donde puedan estar depositados este legado, y sobre todo, ¿no?, que se ponga tanto a disposición tanto del público como de los investigadores, pues todo el material que allí se atesora, que bueno, para esta facultad será interesante desde el punto de vista literario, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista hemerográfico, por todo lo que allí se atesora. Por mi parte, pues por supuesto agradecer la asistencia de todos ustedes en una tarde con más de 40 grados en esta Córdoba, lejana y sola, y quizá Lorca pues también estaba pensando en un día como hoy, ¿no?, a las 5 de la tarde, como también en el famoso llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Nada más, y muchísimas gracias, y con Factor ya. Bueno, yo también, bueno, voy a dar, vamos, me uno a los deseos y a las manifestaciones de Blas como representante en este momento de la universidad, y también de justicia. Creo que un pequeño matiz es que este acto ha sido convocado y organizado por la Fundación y la universidad conjuntamente, pero hay un apoyo también del ayuntamiento. Es decir, que eso también hay que reconocerlo. El ayuntamiento también ha puesto su granito de arena en este acto, con lo cual, como presidente de la Fundación y director de la Fundación, pues quiero agradecer, y en nombre del patronato y la institución. A mí, no, mejor callarme, porque este acto, para la Fundación y para lo que representa la Fundación y las intenciones y los objetivos de la Fundación, pues creo que ha sido muy simbólico y muy importante, sobre todo, como he dicho anteriormente, por las dos participantes de la mesa, que de una forma intuitiva, porque a veces las cosas salen así con la intuición. Cuando del patronato hablamos de este acto simbólico con motivo de la muerte del poeta, y es algo que la Fundación quiere cada año recordarle en estas fechas, y también yo quiero hacer constancia de que estamos a vista de pájaro del centenario, y eso hay que tenerlo también en cuenta por las instituciones y por la propia Fundación. Las palabras, una parte de lectura de Juana, como he dicho anteriormente, que representa a los poetas, pero yo creo que es una representación más que honrosa y que representativa de los poetas de Córdoba, que está manifiesto el homenaje de Manuel Álvarez Ortega, la Fundación Manuel Álvarez Ortega, a los poetas de Córdoba. O sea, que no estamos de espaldas a Córdoba ni de espaldas a los poetas de Córdoba. Y por otra parte, me parece interesantísima las anotaciones y las aclaraciones y las matizaciones de Jorge en esas apreciaciones sobre su lectura y sobre su poesía. Creo que hay cosas ahí que, bueno, me gustaría hablar contigo, porque son realmente la viva imagen y el pensamiento de Manuel Álvarez Ortega. Yo reconozco que no tenía conocimiento de que Jorge conocía hasta tal punto la obra y la figura de Manuel Álvarez Ortega. Para mí ha sido muy ilustrador esa conferencia, esas manifestaciones, y creo que merecen la pena resaltarlas y, bueno, pues apoyarlas desde la Fundación. Muchas gracias a todos, y bueno, seguimos en otro. ¿Puedo decir algo en mi defensa? No, quiero decir que es lógico, no es que yo lo sepa especialmente de Manuel Álvarez Ortega, es que Manuel Álvarez Ortega me lo ha dicho también, que no he tenido la manera de esa manera. Bueno, pero han pasado muchos años y muy poca gente ha visto eso. Bueno, y yo, en lo que conozco, en la relación con... No, es que si él no me lo dice, no... Ya, pero entiéndeme lo que quiero decir. Por mucho que me esfuerce. ¿Entiendes, no? Que esa relación con Manuel, pues a mí personalmente, ya no como presidente de la Fundación, sino como amigo, pues hombre, me estaba, cuando iba siguiendo la línea de la orientación, es que me estaba recordando ciertos momentos, ciertas situaciones, ciertas conversaciones y ciertas discusiones con Manuel. Porque yo he tenido discusiones con Manuel, pero claro, no sé, es algo que es muy especial, ¿no? Y creo que quien conocemos a Manuel, o conocemos a Manuel, creo que sabemos, y creo que es de justicia, ¿no? Muchas gracias, y bueno, reitero el apoyo de la universidad, y bueno, no sé, gracias.